Debemos perdonar ya, listo, iniciamos. Muy bien. Entonces, con el permiso de ustedes, retomamos esta, este acercamiento hacia la espiritualidad. Y tengo que hacer primero aquí el agradecimiento a este fraile, Julián de Cos, Orden de Predicadores, Salamanca, 2019, que tiene, que tiene una serie, hago el acercamiento porque creo que es interesante y quiero que ustedes puedan acercarse hacia el texto que me sirve de guía y lo dije el por qué, porque es que la espiritualidad judía no solía ser tomada de antemano y entonces pues por eso agradezco y agradezco la invocación del Espíritu Santo que le pedimos que nos ilumine. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y entonces, pues quiero, repito, que me parece así en la lección 1 de este momento en el que comenzamos pues a hacer las recomendaciones y todas esas cosas que se hacen siempre en el comienzo del semestre, que acuérdense, lo decíamos el día pasado en la retoma de Sagrada Escritura, que me parecía siempre tan, tan digna de ser tomada, aquella máxima que decían que era cuestión de los malos estudiantes, pero bueno, ni tanto. Y decían, la primera lección no se recibe y la última no se dicta. Y yo siempre les recordaba eternamente a mis alumnos que yo dicto la primera y la última. Me parece siempre que la obligación de uno en ser así taxativo con lo que se va a dictar siempre me ha obligado a no seguir ese perverso consejillo de no recibir la primera ni dictar la última. Todas se dictan y al final mis buenos alumnos, en los cuales tengo siempre la alegría de mi corazón, siempre me recordaban que bien por el contrario, yo era como una ametralladora cuando se estaba acabando el semestre, porque no me gusta que se queden temas así entre las azucenas olvidados. Y entonces yo dictaba siempre el 100% de la clase programada. Estamos en una situación mucho más benévola porque es cierto que el pensum con el cual nos movemos es un pensum mucho más amable en el cual lo que pretendo tan solo es un acercamiento. Alguno dice, oiga, ¿por qué no hace exámenes? Ay, siempre me he sentido angustiado con los 1000 millones de exámenes que he hecho en mi vida. Y entonces siempre me han sido hostiles. Hasta una vez perdí uno, recuerdo, en la Santo Tomás, Metafísica desde Latinoamérica de
Germán Martínez Argote. Entonces, con Teresa Hutton, mujer santa y sabia, ahí transamos. Entonces, pues los exámenes siempre me han sido como hostiles y repito, hasta ese recuerdo que luego lo recuperé lo recuperé porque Teresa era una gran mujer y me dio chance. Pero entonces digo que el pensum con el cual los movemos es un pensum suave para que no nos sea gravoso ni estemos así impelidos por otras cosas, sino tan solo por el arte de aprender, que es en frase de Ovidio, que es más peligrosa, pero sí, parafraseando a esa perversa frase de Ovidio, es el arte de amar. Qué bueno, qué bueno. No tiene nada que ver con Ovidio, pero creo que merece la pena parafrasearle. Estamos, pues, en este acercamiento, en el cual, repito, quiero así, creo que alguna vez lo buscaré por alguna red y le agradeceré a este fray Julián de Cos, orden de predicadores, que aprovechó la pandemia o en la pandemia, porque claro, lo tenía que tener ya muy escrito, y nos regaló esta maravilla que es este texto que está dedicado a mis queridas monjas dominicas de Trujillo. Hay ese lugar, Trujillo, Cáceres, donde nace Hernán Cortés, personaje vilipendiado injustamente, con aquella imagen y con aquella estatua que luego está reproducida ahí en Quito. No sé cuál es la primera y la copia de cuál, pero agradecer a las monjas dominicas, seguro que su santa oración y su colaboración con Fray Julián de Cos en la historia de la espiritualidad. Entonces, dice, y este era lo que quería recalcar, que a todas las personas que están ahí, dice, este libro ha sido editado por el propio autor y puede descargarse gratuitamente en http www.dominicos.org estudio recurso historia de la espiritualidad cristiana. Yo lo utilizo con ustedes porque me pareció, y voy a repetir de una manera machacona, esa primera parte que me enamoró. Me enamoró por su novedad, porque ciertamente cualquiera puede hablar de la espiritualidad carmelitana y es algo que está tan en el corazón de tantas personas y es tan exquisito citar cualquier verso de Fray Luis, de San Juan. Fray Luis no es santo, alguien decía, era un erudito, pero no era místico, y San Juan sí era místico, San Juan de la Cruz. Y por eso el citar los versos de San Juan de la Cruz o de la inmensa mujer Teresa de Ávila, pues son cosas que, permítanme la manera casi grosera de decirlo, es algo fácil, entre comillas. Cualquiera se me reirá y me dirá grosero, con toda la razón, porque decir que es fácil hablar de Teresa y de sus arrobos, pero es algo que está, pues por ejemplo, San Juan Pablo II, ya lo diré, que lo tengo aquí en mi cabecera, pues sabía muy bien el español porque hizo un doctorado en los escritos y en la espiritualidad de San Juan de la Cruz. Por eso digo que es fácil.
grosero, ¿cierto? El decir que es fácil una cita de San Juan, pero es más cercano, más consuetudinario, tenemos normalmente una cercanía. Y cuando decimos en una noche oscura, en ansias inflamada, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, sabemos qué estamos diciendo en los labios de San Juan de la Cruz, la interioridad de nuestro Padre puesta en los labios de San Juan de la Cruz, claro, sosegando el alma. Y entonces esta espiritualidad nos parece, ojo, grandiosa, pero cercana en el tiempo y en el espacio. Entonces, repito, le agradezco aquí desde la ignorancia y desde la inmensa distancia a Fray Julián de Cos por esta su obra, la cual, insisto, invito a todos los presentes y a todos los ausentes a que tengan a bien acercarse a ese texto tan bello que es el texto que don Julián, o Fray Julián, tiene a bien exponernos. Y recordar antes de dar un pasito hacia adelante, recordar ese primer momento, ese número 1, no es capítulo, si es el numeral 1, que dice Antiguo Testamento. Y claro, recordar que si estamos en el Antiguo Testamento es porque Jesús es el paso, Él es el Nuevo Testamento, Él es la palabra, pero su vida, su cotidianidad está puesta en los parámetros en los cuales se mueve el Antiguo Testamento. Me parece más que importante y por eso discúlpenme que no tenga vergüenza y vuelva a repetirlo. No importa, es que son cosas, me parece, tan importantes, esta espiritualidad en la cual tenemos que adentrarnos porque es la espiritualidad de Jesús, es la espiritualidad en la cual vive Jesús y por eso tenemos tan a bien el recordar esos momentos tan importantísimos en los cuales Jesús va a vivir y va a tener. Si hago esta acotación y esta acotación está hecha desde la vida de Jesús, es porque la espiritualidad cristiana, en la cual iremos adentrándonos, es una espiritualidad que es cristiana porque es de Cristo el Señor y es una espiritualidad eclesial. Acabaremos diciendo, si es que el tiempo nos es benévolo y tenemos suerte y algún día llegamos a acercarnos a la espiritualidad que da en el numeral 12 y dice la espiritualidad actual, si llegamos a acercarnos a esa espiritualidad actual porque nos lo deje el tiempo, tendremos que saber con toda claridad que estamos viviendo una espiritualidad, primero, cristiana y por ende eclesial. Es peligrosísimo algunos momentos de la espiritualidad actual donde, como decía algún director espiritual
de grande nombre que me pareció tan importante, decían, algunos quieren Cristo sin iglesia, otros quieren Dios sin Cristo y otros quieren hombre sin Dios. Y entonces nuestra espiritualidad, muchísimo cuidado, es una espiritualidad en la que vamos, obviamente, en una espiritualidad ascendente, y por eso hemos visto más de 2 veces la antropología cristiana, partimos de nuestra inmediata experiencia y hablamos del hombre, de la humanidad. Ojo, el hombre como neutro. Hombre es un género neutro, ni otro, ni uno ni otro, no es ni masculino ni femenino, el hombre, la humanidad. Esta humanidad que somos el reflejo, porque somos algo tan caduco y pequeño, y este hombre con minúscula, que no con mayúscula, porque podíamos decir que el único hombre con mayúscula es Dios, Jesús, Dios hecho un humano, ese es el hombre por antonomasia, pero los demás, los que somos hombres con minúscula, que andamos a caballo con esta nuestra humanidad, intentando cabalgar el tiempo que se nos concede para competir, como dirá San Pablo, este pequeño tiempo que es nuestra historia, este hombre tiene la capacidad, como dirá la sabiduría y la carta a los romanos, para llegar a Dios. Entonces, nuestra humana espiritualidad es una espiritualidad que llega hasta Dios. Ojo, que llega, que puede llegar. Tenemos el guantelete en tierra para tomarlo y batirnos en el noble combate de descubrir a Dios. Por eso, hombre sin Dios es un Dios con letra muy pequeñita, es una miseria de Dios. Por eso encontramos que desde el hombre descubrimos a Dios. El hombre descubre a Dios. En ese descubrir, que es el descubrir de una manera tan hermosa, como lo dirá nuestro padre San Agustín, intimior intimo meo, más íntimo que mi propia intimidad. Y por eso, como dirá nuestro padre San Agustín, en todo lugar y de una manera especial en todas las religiones, religare, redescubrir, descubrimos la secuela de Dios, la estela que ha dejado la presencia de Dios. Lo dirá de una manera tan hermosa el Itinerarium Mentis in Deum de el bueno de San Buenaventura, que no hará más que, como siempre hacemos, repetir y comentar el capítulo 10 de las confesiones de nuestro padre San Agustín. Entonces, el hombre, desde su interioridad, puede descubrir 2 cosas, que es muy poquita cosa en el tiempo y en el espacio, o bien por el contrario, que es, sí, criatura pequeña, pero criatura de Dios. Y entonces, al entenderse creatural, descubre al Creador. Así lo dirá el libro de la sabiduría y el texto de Romanos. Invito a que los lean, tanto la sabiduría como Romanos. Entonces,
El hombre, el hombre sin Dios, qué poquita cosa, nada, un espacio vacío en la existencia vacía del tiempo caduco y efímero. ¿Sería eso el hombre? ¡Ay, Dios mío, qué feo me salió el decirlo de esa manera! Esa pequeña cosa. Entonces, el hombre sin Dios no es más que un hombrecito con minúscula que se acaba cualquier día, que se lo bebe el tiempo en un día de tormenta, como diría el padre Serafín, aquello cuando hablaba del riachuelo que había en San Millán, que era como un sorbito de agua, un hilito de agua que se lo bebía un mirlo en una tarde de verano. Así somos los humanos, o sea, nada, nada. Pero claro, si descubrimos que el hombre es muy poca cosa, pero descubrimos que esta poca cosa es criatura de Dios, estamos a otro precio, porque desde nuestra interioridad saltamos hacia la eternidad y la inmensidad del descubrimiento de Dios dentro de nosotros mismos. Y en eso cualquier antropología que quiera descubrir al hombre, lo descubre como efímero, pero como promesa de eternidad, porque desde su vida y desde su pensar anhela no cualquier cosa, anhela la eternidad. Y esa es la realidad de toda la humanidad que siempre, en todo lugar, siempre está buscando el más allá de las estrellas o más acá de yo mismo. Entonces, hombre pequeñito, pero trascendente. Discúlpenme que hable con una terminología que está acuñada en el siglo XIII, la trascendencia, es algo que tiene que ser así, pero bueno, me parece que es, o sea, que se sale. Los humanos, todos los que aquí estamos escuchando, y perdónenme hablando a mí que me toca, pues estamos, discúlpenme que lo diga de una manera coloquial y cuasi grosera, nos hemos salido de los chiros, porque el hombre, cuando se contempla, y cuando se contempla tan poca cosa, se sale de sí y descubre de sus chiros para afuera o para adentro, descubre a Dios. Qué bueno, qué bueno. San Buenaventura, por favor. Nuestro padre San Agustín, 10 de las confesiones. ¿Y para qué? Porque es que decimos, el hombre sin Dios es una pequeñita cosa, pero el hombre es con Dios. ¿Y qué es Dios? ¡Ay, Dios! Dios, la palabra Dios, saben ustedes que yo diría que intraducible. El Zeus, el Deus, cualquier traducción que pueda tenerse en cualquiera de los miles de lenguas que tiene la humanidad, que es eso, es lo otro, lo más allá, lo sublime. Y ese Dios es un Dios que si afirmamos al hombre afirmando a Dios, tenemos a un Dios que está tan inmensamente cercano que en su eterna lejanía lo encontramos dentro de nosotros. Por eso, el hombre con Dios. Porque si el hombre no tiene a Dios, tenemos a un hombre pequeñito, pero entonces tenemos a Dios, el hombre con Dios. ¿Y Dios? ¿Y qué es Dios?
Dios es el ser en sí, que dirían los existencialistas, lo cual no hace sino darnos quebraderos de cabeza. El ipsum esse subsistens, que dirían los metafísicos del 13, el mismo ser subsistente, el que es, que lo dirá de esa manera tan fuerte, la zarza ardiendo. ¿Y cómo te llamas? Le dirá Moisés, ¿cómo digo a tu pueblo que te llamas? Y le dice, Yahvé, yo soy el que soy, el que estoy, yo soy, yo soy. Entonces, el hombre con Dios, pero claro, ese Dios, si usted se pone junto a Dios y contempla la omnipotencia divina lejos en la lejanía, estaremos en un deísmo que es siempre tan arduo y tan amargo. Entender a Dios en su omnipotencia y no lograr a tocar ni la orla de su manto, el Dios lejano. No, el hombre con Dios y Dios con Cristo. Por eso, cuando descubrimos a Dios, descubrimos que Dios es el que habla. Dios es el que ama. ¿Por qué? Lo entendían ya los judíos y todos los pueblos que han descubierto de una manera pertinente a Dios. Quiero acordarme aquí de una manera muy especial de los fueguinos. Los fueguinos eran una tribu indígena que vivía en el sur de América del Sur, Tierra de Fuego, y por desgracia desaparecieron porque la brutalidad de los que somos disque civilizados acabamos con todo. Entonces, pero los fueguinos fue muy hermoso porque en un evento en el que un evolucionista darwiniano se había encontrado con los fueguinos y los fueguinos no le habían hablado de Dios y aquel inteligente señor dijo, Dios no existe porque los fueguinos no han descubierto a Dios. Y poquito después fueron unos frailecitos menos petulantes, quizá menos conocedores de la antropología darwiniana, pero más conocedores del Dios que nos ama, y le preguntaron, oiga, ¿ustedes dicen que Dios no existe? Y los fueguinos le dijeron a aquellos frailecitos, ¿cómo que no? Sí, Dios existe y es el creador y es el que nos ama y es el que está pendiente de nosotros. Y entonces le dijeron aquellos religiosos, oiga, ¿y por qué no dijeron eso aquellas personas? No preguntaron, cómico, trágicamente. Entonces, el descubrir a Dios, descubrimos a un Dios que está pendiente de nosotros. ¿Y dónde está Dios pendiente de nosotros? Para eso tenemos la Escritura y para eso descubrimos a Jesús. Jesús es Dios pendiente de nosotros. Jesús es Dios amándonos. Y entonces, qué bueno descubrir a Jesús, al Dios hecho hombre, que nos ama. Recuerdo que mi amado Antonio Pérez Mosso, que fallecía hace 15 días, una vez le pregunté, oiga, ¿y qué hace uno para predicar todos los domingos? Y aquella persona que era un alma de Dios me dijo, Anchón, no tienes que predicar ninguna cosa rara ni especial. Tienes que predicar siempre una cosa que es lo único importante, que Dios nos ama. El resto,
tú verás cómo le pides al Espíritu Santo que te ilumine para decir eso que es lo único importante, que Dios nos ama, lo hagas asequible según el auditorio, pero el mensaje es el mismo. Importantísimo. Dios con el hombre con Dios, Dios con Cristo. Importantísimo. Y Cristo lejano en la historia. No, cercano en la iglesia. Por eso la iglesia no es un club de personas selectas, y eso de los selecti tiene toda una connotación muy especial. Los selecti, alabado sea mi Dios, siempre los que se han creído selectos al final, bendito sea el Señor. La iglesia es, y lo diría mi estimado Antonio Pérez Mosso, en esos 6 tomos que acabó poquitos meses antes de morir, y dice, no, simplemente hablar de la iglesia como el sacramento de salvación, sacramento del reino, sacramento de Dios. Esa es la iglesia. Entonces, le damos la vuelta y decimos, estamos en la iglesia y esa es nuestra espiritualidad, y la espiritualidad es eclesial. Y si no es espiritualidad eclesial, pues de pronto, pues estaremos, pues bueno, hay que rogar a Dios, porque Dios salva a todos, pero estaremos en grandes dificultades, grandes ignorancias y grandes momentos en los cuales, pues si no conocemos en la iglesia, no conocemos a la iglesia, qué ignorancia, qué inmensa debilidad. Por eso vamos a hacer una historia de la espiritualidad, de la historia, el texto de este buen fraile Julián de Cos, dice, historia de la espiritualidad cristiana. Es la iglesia que es, y nace la iglesia, acuérdense todos los documentos que hemos leído, la iglesia nace del costado de Cristo. Cristo es el enviado del Padre y el Padre es nuestro papá, la razón de nuestro ser. Este sería más o menos, discúlpenme que haya hecho ese pequeño excursus, que al final fue demasiado grande, pero me parece muy importante porque la espiritualidad que nosotros vamos a ver es una espiritualidad humana, teológica, cristiana y eclesial. En ello está todo lo que tenemos que entender. Cuando no entendemos así, tenemos espiritualidades que pueden ser fruto, pues, de un anhelo del encuentro de la espiritualidad, un anhelo de una satisfacción que siempre decía mi buen amigo Antonio, lo que es de Dios da siempre paz. Y claro, Dios da la paz tantas veces, entonces siempre tenemos que saber que Dios nos da la paz. Dios nos da la paz porque Él es el príncipe de la paz. Entonces, este es el desarrollo donde queremos llegar. ¿Y dónde queremos llegar? Pues muy sencillo, a descubrir que Dios nos ama. Repetiré una, otra y 1000 veces el consejo de mi amigo Antonio Pérez Mosso, que hay que predicar. Cuando digan todos ustedes, oiga, ¿y qué predico? Oiga, no eche carreta. Secundum quid. Pero lo que tiene que decir es, oiga,
Dios nos ama, ¿sabe usted? Pero yo soy muy miserable y yo también, pero Dios me ama. ¿Qué tal que Dios me amase porque era bueno? Estaba en mala situación. Dios me ama. Este es el grande misterio que expone la Iglesia. Y entonces, repito, este es el grande desarrollo de los 6 tomos de la historia de la Iglesia que algún día espero en estas redes o en algunas otras, pues retomar siempre, siempre, siempre las enseñanzas de mi hermano y amigo del alma, Antonio PM. Entonces, esta es la historia del amor de Dios. Entonces, vamos a retomar, me devuelvo a mi desconocido pero entrañable Julián de Cos para decir, a ver, ¿qué es lo que nos decía? Y repito, por favor, acuérdense, la espiritualidad en cada uno de los textos tenemos que encontrar cuando estemos leyendo la Sagrada Escritura, entender qué es lo que el corazón de nuestro Padre Dios nos está enseñando. Porque lo decíamos el día pasado, en la Escritura es Dios el que nos habla. ¿Y qué nos está diciendo? Vamos a ver, quiero hacerlo de una manera muy breve, porque si no, este primer momento, que quería que fuese un inciso, podía quedar así como nada. Entonces, vamos a ver. Acuérdense, insisto, por favor, historia de la espiritualidad cristiana, que me parece que es tan importante, porque es espiritualidad cristiana. Es la narración, pero es la narración de la espiritualidad. ¡Ojo! Al hablar de espiritualidad, quiero tomar, creo que lo dije, pero siempre me ha parecido tan útil, tomar la definición que dice San Ignacio de Loyola en el 1.1 cuando habla de qué son ejercicios espirituales. Y dice, ejercicio espiritual es toda acción que nos lleva a mover el espíritu. Entonces, todos son ejercicios espirituales en labios de San Ignacio de Loyola, cuyo santuario no tuve la dicha, por mor del frío, de ver en estos días pasados, cosa que siempre me duele, porque encuentro en aquel solar de Ignacio, encuentro tantas veces el solar del corazón que compartimos con mi amado amigo Antonio. Entonces, los ejercicios espirituales es la historia de la espiritualidad, que me parece muy importante. Historia de la espiritualidad es la narración de la espiritualidad cristiana. Ojo, hay muchísimas espiritualidades y yo no diría que son malas. Hay muchas veces que con una dosis grande de puritanismo e ignorancia se reprocha tantas cosas a las espiritualidades que existen en nuestro mundo. Dios sabe cuál es la profundidad del corazón del hombre. Neutro. El corazón humano es un corazón que siempre está buscando a Dios. Y entonces, quienes no tuvieron la dicha de encontrarlo en el seno, hablamos del siglo XXI, de nuestra Santa Madre Iglesia,
o en los siglos anteriores, en la cercanía a la revelación, pues Dios sigue salvando y Dios sigue moviendo el corazón humano. ¿Cómo? Es un misterio. Alguien me preguntaba alguna vez, oiga, ¿y entonces se salvarán o se condenarán, etcétera, etcétera? Y yo siempre contesté lo mismo. A Dios gracias, no soy secretario de Dios. Espero que se salven. Dios verá cómo lo hace, que para eso es Dios. Y entonces, espiritualidad quiere decir, pero es la espiritualidad el descubrimiento del espíritu desde la iglesia. Es la espiritualidad cristiana. Quiere decir, en la iglesia de Cristo, ay, cuántos problemas tenemos en la iglesia de Cristo, porque de pronto no somos cristianos, porque hacemos demasiadas distinciones y demasiadas cosas raras para no encontrar a Jesús, Cristo, el ungido. Por eso es historia de la iglesia cristiana. Es ahí donde quiero llegar. Y disculpen mi machaconería, pero es que hoy en día hay muchas personas cuya espiritualidad no es cristiana, no es de la iglesia cristiana. ¿Podrá ser? Pues no sé. Domine salva homines et jumenta, que Dios salve a los humanos y a los burritos, pero ciertamente no tienen espiritualidad cristiana en cuanto que sigan al hombre, a Dios, a Cristo y a la iglesia. Siguen a su capricho, a su. No, qué pena. Bien, entonces decíamos el Antiguo Testamento, y discúlpeme, se me va el excursus por donde no tiene que irse. ¿Cuál es la espiritualidad en la cual vive Jesús? ¿Qué me parece tan importante? Porque es que Jesús es un judío de a pie. No es de la tribu de Leví, es de la tribu de Judá. Él es el de la casa de David. Es persona, pero no es potentado, no. Su papá es un artesano, siempre lo hemos puesto como carpintero, es un artesano, es una persona que cuida, que sabe trabajar con sus manos y obtiene el sustento para su familia desde el trabajo de sus manos. José es un artesano y María es la mamá la esposa del carpintero, la mamá de Jesús. Entonces, ellos leen la Sagrada Escritura y entienden qué es lo que se nos dice. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿Cuál es la espiritualidad del Génesis? La espiritualidad del Génesis es la espiritualidad del Dios creador que crea a su pueblo y crea el pueblo mediante el contacto con los patriarcas. Es la espiritualidad del Dios creador. Génesis. Bereshit bara Elohim nehasamai. En el principio de crear, Dios creó. Y entonces Dios es el creador. Dios es el creador. No estamos, y en eso, por eso cuando hablábamos de que los humanos somos algo muy grande, es porque somos criatura de Dios. Somos criatura de Dios. Y desde esa criatura de Dios nos encontramos con ese Dios
que es nuestro Padre y Creador. Y es Padre, y ahí los patriarcas, y de ahí entendemos, en el Génesis entendemos a Abraham, ay, el padre de los creyentes. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, el padre de todos los creyentes. Qué bueno. Es la espiritualidad, y en eso, repito, estoy siguiendo el texto, y entonces, después del Génesis tenemos el Éxodo, porque es el hombre que es... al que Dios se contacta en la historia de la salvación, y la historia de la salvación es la historia del pueblo que es constituido pueblo y que es salvado, y es la espiritualidad de Moisés, donde los humanos nos encontramos con Dios y Dios nos da su ley y Él nos dice que nos ama. ¡Uf! ¡Qué maravilla! El éxodo, el ir. ¿Será una espiritualidad? La espiritualidad patriarcal y de Dios creador siempre es necesaria. La espiritualidad mosaica de seguir al Dios que nos ama con los patriarcas y renunciar y seguir buscando a Dios es importantísima. A ese Dios que se nos manifiesta en la historia y que nos promete la salvación. Es el principio de retribución. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Haz esto. Y los mandamientos son el pacto de la fidelidad de Dios. Bien, este pacto que irá caminando, Éxodo, acuérdense todas las maravillas del Éxodo, y entraremos en la monarquía, y en la monarquía que es un fracaso porque en cuanto pretendemos ser importantes, Dios nada que ver. Y entonces la espiritualidad de los profetas es la espiritualidad de la interlocución de Dios, de la perseverancia de Dios. Yo diría de la conchudez de los humanos, pero esto es un decir coloquial. Pero es así, porque vamos pecando. Oseas, Amós, Isaías, por supuesto, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Pero es el Dios que sigue ahí y que a pesar de nuestra terquedad y dureza de corazón, Dios mantiene su promesa. Y la promesa de la creación, que es la promesa de que Dios va a estar siempre, se mantiene en los profetas. Los profetas es la espiritualidad del Dios que sigue amando. Y la espiritualidad de los salmos, del hombre, del humano que sigue acercándose a Dios con las palabras de Dios mismo, los salmos. Dios que ama y el hombre que se encuentra, los salmos. Y, por fines, después de aquellas tragedias tan inmensas, por fin el Ciro de Persia entrega. Sería muy interesante ver a Ciro el persa, y estaba viendo el otro día unas cosas del mundo zoroastrista en aquellos relieves, a Ormuz y Arimán, pero es el Dios, y entonces se vuelve, y entonces la espiritualidad posexílica es una espiritualidad que está ya muy cercana de lo que podemos llamar nosotros mismos, y podemos entender que es la espiritualidad eclesial, porque nada quiere decir iglesia, sino que es lo mismo sinagogué, acuérdense, la sinagogué es con la reunión, eclesía es la reunión, y la espiritualidad posexílica
es la espiritualidad oficial judía, donde los judíos aprenden a ser pueblo en los avatares de la historia y aprenden a vivir en la sabiduría, la espiritualidad sapiencial, donde descubren que Dios es más grande que este mundo y la sapiencialidad tiene que ser espiritualidad de nosotros para descubrir al Dios al que sabemos. Acuérdense, saber es paladear, saborear. Esa es la espiritualidad sapiencial y la sabiduría y la espiritualidad del cumplimiento farisaica. Únicamente que los pobres fariseos han cargado siempre porque eran así unos pelietas, pero claro, su espiritualidad es una espiritualidad del cumplimiento. Los fariseos cumplen y tienen esperanza en la resurrección en frente de la espiritualidad de los saduceos. Acuérdense. O la espiritualidad de los esenios, que era una espiritualidad de pelea, que luego así les irá a esos seguidores allá en el año 70, cuando el emperador Vespasiano le dirá a su hijo Tito que acabe con la rebelión y acabará hasta con el nido de la perra. Pero los fariseos cumplen en esperanza. Es muy importante la resurrección y en última instancia la mesianidad. Porque la espiritualidad judía es una espiritualidad mesiánica, de esperanza. El Mesías, el que tiene que venir, el ungido, porque Dios sigue estando con nosotros y por eso, si le damos la vuelta, estamos en las mismas. Dios nos crea espiritualidad del Génesis y nos crea cur deus homo, que dirá San Anselmo, me parece que es cur deus homo. ¿Por qué el hombre, por qué Dios se hizo un humano? Cur deus homo. Y se contesta en el texto, propter nos homines et proter nostram saluten, por nosotros y por nuestra salvación. Entonces, con grandes dificultades, y por eso aquella rebelión tan tremenda de los celotas, que es las rebeliones que tienen lugar en los macabeos, pero es sí, decir, es que Dios nos tiene que salvar, porque somos sus criaturas, porque la humanidad es de Él. Laudato si, fratelli tutti. La humanidad y el mundo tiene que ser salvado, porque es criatura de Dios. Espiritualidad mesiánica. Como ven, es un circunloquio que acaba en la misma realidad. Dios nos ama. Y de aquí iremos entrando poco a poco. Ya habíamos visto alguna cosa del Nuevo Testamento, pero es que me parecía muy importante hacer un pequeño inciso sobre esta espiritualidad del Antiguo Testamento. Dios es el que crea por amor y salva por amor. Y por eso, cuando rezamos con San Francisco de Asís el cántico de las criaturas, lo que decimos es que nos salve, que necesitamos, que este mundo, que lo destrozamos y en el cual, pues algunos ignorantes con demasiado dinero dicen mejor es irnos a vivir a la Luna o a Marte o a miércoles o cualquier sitio. Y digo, qué pena. El mundo, la humanidad, es el lugar de la presencia de Dios. Y eso es lo más importante de la espiritualidad. Por eso nos acercaremos a los diversos momentos y descubriremos con los ojos de la fe, hay que ponerse lentes
para verlo, porque si no, la oscuridad ambiente no nos lo deja ver, descubriremos que Dios está ahí, que hay que abrir los ojos, que sí, que cuando dice el Papa Francisco que hay que cuidar los ríos y los montes, ay, y nuestras selvas, qué tristeza inmensa cuando arde el Guaviare y arde la Macarena y arde. Necesitan redención, necesitamos redención. Que en este encuentro, en este momento tan importante de la espiritualidad, encontremos que en nuestra vida, nuestro espíritu, el Ruach Yahvé que llevamos en nuestro corazón, el Espíritu de Dios, tiene que darnos el gozo y la alegría. Ojalá, ojalá, repito, espiritualidad. Historia de la espiritualidad cristiana en Cristo Jesús. Espiritualidad en la que saludamos a Jesús como buen judío, a María como la hija de Sión y a José como el vigilante de estas dos joyas y de estos dos amores del Padre Eterno, para que nos hagan entender por dónde tenemos que caminar. No es un estudio de a ver, y entonces, ¿qué decía San Crispino, San Crispiniano? ¿Qué es lo que decía San Columba o San Columbano o San... No. ¿Qué es lo que yo digo para acercarme en ese circunloquio al Dios que nos crea y al Dios que nos salva? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Vale, gracias. Ilustrísimo Daniel, Buena tarde a todos. no lo apaga.